Bienvenidos al componente pastoral, módulo de profundización, unidad número 2. En esta unidad vamos a estudiar las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Comencemos por hablar de las características. Las pequeñas comunidades son samaritanas porque viven el principio compasión-misericordia que brota de la parábola del buen samaritano y que orienta nuestro plan pastoral. También son misioneras porque no son un fin en sí mismas, sino un medio para transformar la ciudad, para iluminarla, para impregnarla de la misericordia y hacerla más humana y más fraterna. También vamos a ver cómo estas pequeñas comunidades y la metodología que la orientan brotan de un esfuerzo que ha hecho la diócesis de Engativá a partir de la pedagogía de Emaús. Este esfuerzo comenzó en el año 2006 con un proceso de escucha a la comunidad diocesana, de reflexión, de celebración y de planteamiento de una matriz pedagógica. Para ello seguimos la ruta de Emaús, la pedagogía de Emaús, presente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Esta pedagogía de Emaús nos dio como resultado unas líneas pastorales y de esas líneas pastorales brotó una matriz, una ruta pedagógica. Estudiaremos ahora entonces las líneas orientadoras fruto de ese proceso y los campos de pastoral que iluminan también el proceso. Nos damos cuenta, tenemos aquí entonces las pequeñas comunidades desde las líneas pastorales. Las líneas orientadoras son 4. Aquí se desprende la primera, la llamamos discipulado urbano de la palabra. La segunda, espiritualidad urbana de la misericordia. La tercera, comunidades discipulares urbanas. Y la cuarta, comunidades haciendo misión en la ciudad. Vamos a desarrollar un poco cada una de estas líneas orientadoras y vamos a arrancar con el discipulado urbano de la palabra. Uno de los primeros reclamos de nuestra diócesis, de los fieles, de los presbíteros, de todos los que participan en nuestra Iglesia Católica, es que necesitamos desarrollar un discipulado urbano de la palabra, o sea, anunciar la palabra en la ciudad, anunciar una buena noticia que cambie el sentido de la vida en el contexto urbano. ¿Y por qué es necesario? Pues para que podamos formar discípulas y discípulos y también para iluminar el contexto urbano. Otra gran necesidad, después de este proceso de la escucha que les comentábamos, es generar una espiritualidad urbana de la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que crear un estilo de vida en el discípulo, en el creyente que vive en la ciudad. Este estilo de vida nos permite escuchar y poner por obra la palabra de Dios. ¿Y para qué necesitamos hacer esto? Para lograr una coherencia entre la fe y la vida, para lograr comprometernos con la sociedad, servirla mejor, para lograr un compromiso humanizante. La otra necesidad clara en estas líneas orientadoras es que debemos crear comunidades de discípulos en la ciudad, lo que llamamos comunidad discipular urbana. O sea, gente, discípulos, viviendo en comunidad, dando testimonio de esa fe que profesan. ¿Para qué? Para que podamos construir unidad y compromiso comunitario, para construir parroquias nuevas, evangelizadas y evangelizadoras, para lograr verdaderamente impacto social. Y la otra gran urgencia o necesidad es crear comunidades de discípulos, pero que hagan misión en la ciudad. Es decir, comunidades que sean fermento y levadura, que transformen la sociedad, que sean proféticas, que logren visualizar los conflictos y hacer una opción que impacte la sociedad. ¿Esto para qué? Para vivir un auténtico discipulado, para vivir una eclesiología de comunidad y misericordia, para dialogar con las culturas y con la sociedad civil. Bueno, entonces démonos cuenta que las líneas orientadoras de las pequeñas comunidades las cuales nosotros vamos a formar y a construir en nuestras parroquias están fundamentadas entonces por el discipulado urbano de la palabra, la espiritualidad urbana de la misericordia,
la comunidad discipular urbana y las comunidades haciendo misión en la ciudad. Cada una de las imágenes de alguna manera también son ilustrativas y nos ponen en sintonía con las líneas orientadoras. Ahora, estas líneas las tenemos que aplicar y las tenemos que aplicar en unas constantes que vamos a ver a continuación. La primera, a lo primero que van nuestras líneas orientadoras es a formar a las personas. Por eso una constante son las personas y la persona humana, que es una fuerza significativa de identidad cristiana. O sea, toda nuestra acción pastoral debe ir encaminada a transformar a las personas. Bien, démonos cuenta que aquí estamos observando los campos de pastoral. Entonces nos han explicado la persona humana y su énfasis va a estar en el campo de arraigo en Jesucristo, palabra de vida. Vamos a pasar al segundo campo. Bien, la otra constante es dónde se realiza nuestro apostolado. Nuestro discipulado se realiza en las parroquias, específicamente, y en otros escenarios urbanos que son las escuelas, los colegios, la universidad, los conjuntos cerrados. Entonces, allí en esos sitios donde realizamos la pastoral, el discipulado, debemos generar procesos de evangelización que toquen la realidad del contexto urbano. Para esto, el campo de vida en comunión será una gran herramienta en este proceso de evangelización en otros escenarios urbanos. Entonces, retomando, tenemos en los campos de pastoral el campo de arraigo en Jesucristo, todo lo que es la persona humana, el campo de vida en comunión, parroquia y otros escenarios, y por último tenemos la sociedad y los barrios. Que es otra constante. O sea, nuestras parroquias están insertas en medio de la sociedad y los barrios. Y allí debemos generar incidencia, transformación social, diálogo con las distintas culturas presentes en los barrios y en la sociedad. Para esto, el campo de servicio a las personas y a la sociedad será el gran campo que nos ayudará a hacer realidad cada uno de estos propósitos. Campo de arraigo, campo de vida en comunión y campo de servicio a las personas y a la sociedad. Vamos a verlo un poco más detallado en este cuadro que de alguna manera reúne lo anterior explicado. Entonces, si concentramos en la vertical, vemos las constantes y en la horizontal las líneas orientadoras. Las líneas orientadoras son ese esfuerzo pedagógico que tenemos que hacer en la diócesis. Entonces, por ejemplo, el campo de arraigo de Jesucristo, que se encarga de concentrarse en esa formación de las personas, pues va a tener que hacer un esfuerzo grande en esa formación bíblica. ¿Para qué? Para hacer que las personas se hagan discípulas, ¿sí? Según esa orientación del discipulado urbano en la palabra. Para hacer que las personas tengan una espiritualidad verdaderamente misericordiosa en la ciudad que les permita generar una coherencia entre la fe y la vida. Para crear comunidades de discípulos en la ciudad que nos permitan impulsar la unidad y el compromiso comunitario. Y también para ir gestionando en esas comunidades la misión en la ciudad. ¿Para qué? Para vivir un auténtico discipulado. Bien, esto en relación al campo de arraigo en Jesucristo, palabra de vida, formación bíblica. Démonos cuenta que todo es transversal. Vamos a acercarnos entonces al campo de vida en comunión, en donde el fuerte que va a realizar son las pequeñas comunidades. Otra vez, la constante, parroquias y otros escenarios urbanos, y las líneas orientadoras que ya hemos estudiado, que las encontramos a este lado. Entonces, el campo de vida en comunión en las parroquias y otros escenarios, cuando trabaja el discipulado urbano de la palabra, permite anunciar el evangelio en la ciudad. La espiritualidad urbana de la misericordia en la parroquia y otros escenarios permite un compromiso humanizante. Comunidades discipulares urbanas, entonces esto va a hacer que cambiemos el paradigma de parroquia y creemos una nueva forma de evangelización. Y comunidades haciendo misión en la ciudad, el campo de vida en comunión a través de las pequeñas comunidades nos permitirá vivir una nueva eclesiología en donde la comunidad y la misericordia son lo fundamental. Por último, entonces miremos cómo desde el campo de servicio a las personas y a la sociedad también queremos impactar la sociedad y los barrios. ¿Cómo lo debe hacer? A través de gestión y administración de proyectos. Si en estos barrios las parroquias
impulsan un verdadero discipulado de la palabra, pues va a empezar a conocer los contextos y a hacer una observación detallada en las parroquias de ciertos conflictos que aún son invisibles. Si hay una espiritualidad verdaderamente misericordiosa la sociedad y los barrios, se va a ir generando un compromiso con la ciudad, una estructuración de proyectos para transformar situaciones problemáticas. También, si hay comunidades de discípulos en medio de la sociedad y los barrios, pues vamos a lograr un impacto social y vamos a implementar proyectos de transformación social. Y si estas comunidades se empoderan y hacen una misión, pues entonces vamos a empezar a dialogar con las culturas y con la sociedad y hacer realmente un impacto en medio de la ciudad. Bien, vamos a mirar 10 características fundamentales de las pequeñas comunidades inspiradas en la palabra de Dios. Les invitamos para que en ese momento ustedes pausen este video y busquen y se dejen iluminar por la palabra de Dios en cada una de estas características. Simplemente las mencionaremos. Las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras de la diócesis de Engativá están animadas por el Espíritu Santo, son comunidades de fe, esperanza y caridad, son incluyentes y abiertas para todos, son misioneras, solidarias y comprometidas, trabajan en unidad parroquial, son comunidades de hombres y mujeres libres, son comunidades para el servicio y del servicio y son fundamentadas en Cristo. Así podemos ver cómo de ese esfuerzo de escucha ha brotado esta matriz pedagógica, que después concretaremos en unos pasos en la próxima exposición. Muchas gracias.